Buenas noches a todas las personas que ya están conectadas y a las que se van a ir conectando a este encuentro de los jueves del Centro PEN República Dominicana, el coloquio literario de los jueves. Y hoy tenemos el honor y el Bueno, beneficio de contar con un poeta argentino, miembro del Centro PEN Argentina, del cual es secretario, y que nos va a compartir sobre los premios Nobel latinoamericanos. Así que démosle la bienvenida a Roberto Domínguez. Roberto. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aquiles, muchas gracias a todos. No los veo, no veo a nadie, yo lo veo a Aquiles, pero bueno, supongo que hay mucha gente del otro lado. En realidad, hace varios años que yo vengo investigando, no tanto los méritos literarios, no vamos a desmerecer, los méritos literarios de todos los escritores que han ganado el premio Nobel, pero cada año me sorprendía, desde que empecé esta investigación, con este matiz que todos los medios dicen, bueno, por ejemplo, el Nobel, pasan dos cosas, dicen, ¿quién lo conoce? Lo hemos escuchado hace un mes atrás con esta escritora coreana, que, bueno, el comentario de muchos era, ¿y quién la conoce? Bueno, algunos la conocen, en Suecia la conocieron, evidentemente, en Argentina la conocimos porque vino a dar una charla hace un par de años a Buenos Aires, y la otra cuestión, vuelvo a repetir, es la reiterada negativa de la Academia Sueca de decir el premio no es político. Y en realidad, bueno, creo que en la vida todo es político, aún cuando decimos que no hay política, ¿no? Estamos haciendo política y el premio tiene un altísimo contenido, o político, o geopolítico, o por los momentos en los cuales fue entregado el premio, siempre es analizado desde varios lados. Vuelvo a repetir, yo no voy a hacer un análisis. Primero, los 6 premios Nobel latinoamericanos. Americanos hay muchos más, pero latinoamericanos son 6. Prácticamente todos ustedes los conocen, algunos más, otros menos, pero arrancamos con Gabriela Mistral, seguimos con Miguel Ángel Asturias, del año 67, Pablo Neruda, 1971, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Me faltó García Márquez, perdón, del 82, y Mario Vargas Llosa, que fue el último, 2010. Es decir, todos nosotros hemos leído, algunos más que otros. Se me ocurre que de hecho, Gabriela Mistral, en mi época de estudiante, se leía en la escuela, en literatura hispanoamericana se leía Gabriela Mistral. eh, y entonces, la idea es, ya que todos nosotros conocemos a los premios Nobel latinoamericanos, vamos a empezar a comentar algunas características de este premio Nobel, pero más que nada, ¿qué fue lo que rodeó su postulación y su nombramiento, ¿no? Y bueno, arrancamos con la única mujer hasta ahora, esperamos que sean muchas más. Ustedes vieron que últimamente la Academia Nobel está haciendo una especie no es un salto, pero es un año un hombre, un año una mujer. Entonces están reconsiderando tantísimos años en que las mujeres no han estado en la lista de los premiados. Últimamente, prácticamente los últimos 20 años, se ha acrecentado notablemente la cantidad de mujeres. Pues la primera mujer latinoamericana, doña Gabriela Mistral, que además fue la quinta mujer en recibir el premio Nobel, estamos hablando del año 45, y fue ¿hola? Sí, Sigue, se sigue. está grabando, sí. Sí. Ah, bueno, perfecto, porque de pronto se quedó negra la pantalla. Eh, esta doña Gabriela Mistral, como decía, una mujer mestiza, una mujer chilena, ella. Chile ha dado enormes poetas, ¿no? O sea, Roberto, abre el micrófono que se cerró por error. A ver ahora. Ok, sí, perfecto. No sé entonces dónde dejó de escucharse. Estaba hablando, empezabas a hablar de Gabriela Mistral.
Bueno, lo Y repetimos. dice que Chile ha dado Perfecto, entonces no han perdido demasiado. Bueno, decía, fue la quinta mujer, después de Selma Lagerlöf, después de Grazia Deledda, una novelista italiana, después de Sigrid Undset, una novelista noruega, y después de Pearl Buck, una novelista muy popular de los Estados Unidos. Bueno, la quinta mujer es doña Gabriela Mistral. ¿Cuándo lo recibe? Lo recibe en el año 45. Y dicen, yo después les voy a contar de qué libros habitualmente yo extraigo la información. En uno de los autores dice, y ella era candidata desde el año 40. Ustedes saben que el premio Nobel no es un concurso, o sea, uno no se puede postular y decir yo quiero ganarlo, sino que es una decisión que toma un comité y la Academia Sueca de Letras a partir de las postulaciones, es decir, tiene que haber otras academias, tiene que ser otro ganador del premio, tiene que ser escritores reconocidos o centros culturales los que postulen a los futuros premiados, ¿no? Después vamos a hablar de Borges porque es inevitable, si hablamos de los premios Nobel que fueron y los que no fueron, es inevitable que tengamos que mencionar a Borges, y no lo digo solamente porque es argentino, ¿no? Sino porque en realidad siempre circula la sombra de por qué Borges no ganó el premio Nobel. Eh, bueno, entonces, en el año 45 termina la guerra. Durante la guerra el premio no se otorgó. La Academia Sueca consideró que no estaban dadas, evidentemente no estaban dadas las condiciones ni para premiar, ni para que los premiados viajaran hasta Estocolmo a recibirlo y todo lo que representa esta ceremonia. En el año 45, un poco también para no, por esto mismo que decíamos hace un rato es un premio político, no es un premio político, para no quedar mal con ningún país, ni los vencedores ni los vencidos, entonces se decidió, vuelvo a repetir, por una enorme poeta que estaba postulada desde el año 40. Dicen que el premio en otras circunstancias se lo hubiera merecido don Vicente Huidobro, ¿no? Otra figura enorme de la literatura chilena, o tal vez César Vallejo, el peruano César Vallejo, pero bueno, ellos ya no estaban, y entonces la que lo recibe es esta poeta lírica que además, en su condición de mestiza, ella misma cuenta eh, cuáles son sus orígenes, ¿no? De español y aborigen americano, chileno, con una abuela judía. Eso me llamó la atención cuando lo leí. Nunca se pudo comprobar, pero Gabriela decía que ella tenía una abuela judía, con lo cual hay una serie de poemarios de Gabriela, los cuales menciona a mujeres de la Biblia, ¿no? Y hacen una serie de poemas bellísimos, a Sara, a Rebeca, a Raquel, es decir, mujeres del Antiguo Testamento. Y todo este misticismo, ella se aleja, en un momento dado Gabriela Mistral se aleja de la Iglesia Católica y de la práctica del catolicismo y se inclina más hacia el budismo. Ella era una gran admiradora de Tagore, el Rabindranath Tagore, el poeta indio, que lo ganó en 1913. Fíjense qué curioso. La primera persona fuera del circuito europeo norteamericano, podríamos decir, en ganar un Nobel fue Gabriela Mistral desde 1913, que lo había ganado Tagore, el gran poeta bengalí de la India. Y todo el mundo coincide en que su primer libro es tal vez su libro más importante y que yo recomiendo leer. Hoy en día han pasado tantos años que sus libros se consiguen son muy accesibles, ¿no? Creo que también han vencido los derechos de autor, así que se pueden conseguir en diversas ediciones. Y es Desolación, su primer libro, y el que todo el mundo recomienda es Desolación. Gabriela Mistral fue una mujer muy comprometida con su época, estuvo del lado de la República Española, estuvo del lado e hizo lo imposible por ayudar a todos esos niños que habían quedado huérfanos o en condiciones de extrema vulnerabilidad después de la Guerra Civil Española, ¿no? Fue diplomática, fue profesora, es muy curioso, en uno de sus biógrafos dice, cuando era niña en la escuela, una de las maestras dijo, no, esta india es tonta, esta india no va a aprender nada. Bueno, no sé si Gabriela pudo volver a ver a su maestra años después y recordarle que,
bueno, no era tan tonta como parecía. El segundo premio Nobel, bueno, termino, Gabriela Mistral muere en 1957 en Estados Unidos, con una enfermedad terminal y muy dolorida también porque le habían acontecido algunas desgracias familiares que terminaron por hacerla muy triste, muy amargada, ¿no? Dicen, sus últimos poemas están relacionados con eso, prácticamente, pero bueno, no desmerece la calidad de su literatura, una gran poeta lírica. Fíjense ustedes que en esa época la Academia Sueca está premiando poetas y 2 o 3 años después va a premiar a Thomas Eliot, el poeta norteamericano, pero que en realidad estaba afincado en el Reino Unido. Que, bueno, son muy distintos. Gabriela no es tan hermética, a pesar de que en algunos momentos dicen que tiene una poesía tala, principalmente en tala. Los analistas dicen que es una poesía bastante hermética, pero no de la calidad o de las características que tiene Eliot. Para mencionar otro poeta también de esa época. Bueno, Latinoamérica tiene que esperar hasta el año 67. Y en el año 67 se va a premiar a Miguel Ángel Asturias, otro escritor mestizo, él mismo lo analiza y lo confirma, un hombre nacido en 1899 que de joven visitó las comunidades aborígenes de Guatemala, él era guatemalteco, y toma el habla de esa gente y toma de hecho hay un libro del que se llama Leyendas de Guatemala, ¿no? Y toma estas leyendas que él escuchaba de sus compatriotas y las va a plasmar en un libro y en otro libro maravilloso que es Los Hombres de Maíz. Los Hombres de Maíz, yo creo que junto con El Señor Presidente son dos de los más conocidos y de los más espectaculares. En Los Hombres de Maíz él habla de la lucha indígena, y es la lucha indígena contra la usurpación española, ¿no? Miguel Ángel Asturias da la palabra a estos campesinos, aborígenes, originarios de Guatemala, y todo lo que tiene que ver con la lucha usurpadora que en realidad ya pasa más allá del español, de la época española, y pasa al siglo XX con las nuevas invasiones, ¿no? Hay 3 libros, creo que son los últimos de Miguel Ángel Asturias, que se llama La Trilogía Bananera. Y esto ya nos está diciendo algo, nosotros que hemos hablado, ¿no? Hemos oído, perdón, República Bananera, ¿no? Esto de la banana como un monocultivo que hacía que se volcaran las multinacionales a dominar prácticamente muchos de nuestros países centroamericanos. Bueno, la trilogía bananera está compuesta por El Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados. Y El Señor Presidente, bueno, tal vez sea el libro más conocido por todos. El Señor Presidente, yo no sé si es el primero, pero creo que inaugura una serie de, de libros que se van a dar en Latinoamérica con la figura del dictador. Y casualmente lo va a hacer después García Márquez con El Otoño del Patriarca, y lo va a hacer Vargas Llosa, otro premio Nobel, hablando de premio Nobel, con La Fiesta del Chivo, ¿no? Es decir, tener a la figura del presidente, la figura del autócrata, del jefe, del señor poderoso, como eje de la novela. En este caso, el señor presidente... Y Roas Ah, Bastos, perdón, yo el yo el Supremo, Supremo. Perdón, me como, faltaba... Yo porque... para hablar como de las grandes novelas sobre el dictador latinoamericano. Efectivamente. Lo que pasa, aquí es que yo me quedé con los 3 premios Nobel. Tienes razón. Yo el Supremo de don Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo que pone en boca de Rodríguez Francia, del presidente perpetuo del Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia, pone en boca bueno, todo un panorama de lo que era la figura del dictador, la figura del hombre fuerte, en este caso, en el Paraguay. Sí, son esas 4, al menos si hay otra, no la recuerdo ahora. En el señor presidente, curiosamente, el señor presidente, el tirano, ocupa muy poco espacio y lo que yo creo que sobrevuela la novela es todo el miedo que tiene esta gente y la resignación, ¿no? Uno se pregunta, pero ¿cómo no reaccionan? Y entonces me parece que Asturias lo que hace es trasladarle al lector
que vaya elaborando esa bronca que el pueblo aparentemente no pudo elaborar. Y acá viene lo que les decía hace un ratito, se lo considera, no, volviendo a lo anterior, se lo considera un poco el precursor con estas novelas del realismo mágico, lo que luego va a ser la gran eclosión del boom latinoamericano con García Márquez, bueno, con Juan Rulfo, ¿no? Nada más y nada menos. Y fíjense ustedes, acá viene por primera vez la mención de Borges. Y vuelvo a repetir, no lo hago de chauvinista ni lo hago de patriotero, pero bueno, los méritos literarios de Borges en todo el mundo son indiscutibles. La misma academia, ustedes saben que la academia no puede abrir sus archivos hasta 50 años de pasado el evento, así que tenemos que esperar, pero siempre hay alguna filtración. Y se pensó en el año 67 en que Asturias lo podía compartir con Borges, y hubiera sido realmente una ocasión. Pero ¿qué pasó? El año anterior, en el año 66, ya hubo un premio compartido. O sea, eh, el premio Nobel de Literatura, a diferencia del de Química o el de Física o el de Medicina, en general no son compartidos, porque los otros premios, digamos, los científicos, puede ser que estos científicos han llegado al mismo descubrimiento por distintas vías. En cambio, en literatura se trata de premiar algo que tenga una cierta coherencia o relación, y es muy difícil encontrar dos escritores que escriban sobre lo mismo. Ya había ocurrido en el año anterior, en el año 66, cuando el premio Nobel se lo gana una poeta muy poco conocida, Nelly Sachs, una poeta alemana, judía, que se salvó de milagro de ir a un campo de concentración, y un poeta que, si bien había nacido en lo que hoy es Ucrania y en esa época el Imperio Austrohúngaro, se fue de muy joven a vivir a Israel y escribía desde Israel, pero muchas novelas con sus orígenes de judío de la Mitteleuropa, que es Samuel Agnon. Samuel Agnon. Esas dos figuras ganaron el año anterior, y la Academia consideró que volver a compartirlo este año, bueno, no era conveniente, y entonces a la hora de la votación se quedaron con Asturias. Hubiera sido una buena ocasión, primero para reconocer a Borges como un escritor muy importante, fundamental de la literatura hispanoamericana o mundial, y segundo, porque ambos tenían alguna coincidencia en haber sido innovadores en lo que planteaban, ¿no es cierto? Eh, bueno, Asturias vivió en Buenos Aires, lo hemos tenido en Buenos Aires viviendo, y como diplomático, y después ante diversas situaciones de políticas de su país, recaló en Buenos Aires. Cuando le dieron el premio, el acta donde se lee el porqué del premio, bueno, se habla de premiar a todo un continente, con las voces ricas, etcétera, 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 ¿no? Pasamos a nuestro tercer premio Nobel, que es Pablo Neruda. Bueno, no podemos decir nada que todos nosotros que estamos escuchando y participando de esta charla no sepamos, ¿no? Todos hemos leído algo de Pablo Neruda. Pablo Neruda ha tenido una vida también muy conocida. Eh, es muy difícil decir qué es lo mejor de Pablo Neruda, su parte lírica, su compromiso político, sus grandes poemas dedicados a la lucha y al continente. Y si bien en su momento Pablo Neruda estaba considerado, él recibe el Nobel en el año 71, 1971, estaba considerado como el más grande poeta, o uno de los más grandes poetas en idioma español vivos. Eh, pero Pablo Neruda venía siendo nominado desde antes, venía siendo nominado desde 8 años atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta nominación de Pablo Neruda? Si bien la Academia, cuando le otorga el premio, dice, bueno, es indiscutiblemente, ¿no?, un escritor muy reconocido, es indiscutiblemente un poeta enorme, impresionante, pero también había voces encontradas que hicieron que la primera nominación, que era de promedios de la década del 60, se tuviera que postergar hasta el 71. Y eso fue algunos poemas de Neruda. Por eso yo les decía a ustedes al principio, no vamos a hablar de los méritos literarios, sino un poco los entretelones con los cuales se maneja la Academia Sueca. Uno de los poemas de Neruda, algunos poemas de Neruda, están dedicados a Stalin.
porque bueno, no fue el único, hubo muchos escritores en los años 40 que analizando un aspecto de la lucha y de la organización y del final de la Segunda Guerra, tuvieron admiración por Stalin. Figura que después, obviamente todos ya sabemos cómo, cuando se supo la verdad, qué es lo que pasó, cómo han reaccionado el resto de los escritores ante eso, ¿no? Y Neruda mismo reconoce haber sido ingenuo, creo que lo dice en una carta, haber sido ingenuo y bueno, en cierta forma como que rechaza ese poemario, esos poemas que le había dedicado a Stalin en su momento. Tuvo una vida muy azarosa, bueno, todos la conocemos, se han hecho películas, sus poemas hablan del amor, pero también hablan de las revoluciones, bueno, creo que cada uno de nosotros tiene algún libro favorito, ¿no? Cuando somos jóvenes están los 20 poemas de amor y la canción desesperada, y cuando somos más grandes y empezamos a entender, seguimos leyendo los 20 poemas de amor, pero también tenemos La residencia en la tierra, El canto general, Confieso que he vivido. Bueno, no hay mejor homenaje para todos estos escritores que volver a leerlos, ¿no? Eh, Tuvo que pasar del 71 hasta el año 82. Y en el año 82 el premio Nobel es para García Márquez. Yo le dije al principio, en realidad de todos los premios Nobel nosotros los hemos leído, los hemos conocido, una o varias de sus obras, y García Márquez, que nace en 1927 y muere en el 2014, creo que muere, eh, bueno, poeta, no fue poeta, justamente no fue poeta, no, periodista, No, ensayista. es que escribió poesía. Escribió, Escribió poesía, bueno, no la conozco. No la conozco, pero no, digamos que sí, no es sí, lo grueso de su producción la poesía, sí, ni por lo que lo conocemos, sí. exactamente. No es su fuerte, no fue su fuerte No ni fue su fue fuerte. donde. La voy a buscar porque la verdad que no he leído poesía de García Márquez. He leído ensayos periodísticos, he leído periodismo, y bueno, por supuesto todos hemos leído su obra. Eh, la, bueno, ¿qué podemos decir de García Márquez? Que no hayamos leído, todos hemos amado y entrado en ese mundo de Macondo, ¿no? García Márquez es famoso por haber creado un mundo, como hizo Faulkner, haber creado una ciudad, un pueblo, que en el fondo es un mundo, donde se desarrollan varias sus novelas. Yo creo, si no me equivoco, que con los funerales de la Mama Grande aparece la primera mención a Macondo, si no me equivoco, que no es su primera novela. La primera novela es La hojarasca. Y después viene, bueno, El coronel no tiene quien le escriba, La funerales de la Mama Grande, Los 100 años de soledad. Acá tenemos otro, El otoño del patriarca, que es otra novela sobre el dictador, en el estilo. Después va a haber eh, un cambio con la crónica de la muerte anunciada, el general en su laberinto. Ahí hay un cambio, me parece, en García Márquez. Cuando recibe el premio Nobel, bueno, y termina con un libro que, bueno, yo digo que no es merecedor de la pluma de García Márquez, ¿no? Creo que es el último libro de él, que es una especie de simulación de Caguabata, que se llamó Memoria de las putas tristes, que bueno, no agrega nada, era innecesario que don Gabriel García Márquez escribiera ese libro pequeñito, porque bueno, toda su gran obra es de otro matiz y de otro tenor el de esta novela, así que esta no vamos a hablar. Todos, al menos si no me equivoco, en algún momento en la escuela secundaria de Argentina se leía la crónica de una muerte anunciada, porque he visto a mis alumnos con el libro en su pupitre, así que es otro autor, como dijo la academia, uno de los académicos dijo, bueno, ahora esto que mencionábamos hace un rato, bueno, no se van a quejar, ahora premiamos a uno conocido, porque siempre le decimos a la academia, bueno, ¿y este quién lo conoce? ¿No? Bueno, la academia lo conoce y alguien lo conoce. No, bueno, dijo, es un clásico de nuestra época. Recuerdo que el secretario perpetuo cuando dio la presentación dijo, bueno, es un clásico de nuestra época. Y ahora viene el entremés, ahora viene la pregunta,
Bueno, García Márquez era joven, creo que andaba por los 50, más o menos, sí, cuando recibió el premio. Y entonces la pregunta es, ¿no lo podía haber esperado la academia? ¿No podía haber esperado un poquito más, teniéndolo todavía en el año 82? Borges estaba vivo, en el año 82 todavía estaba Cortázar, por mencionar dos escritores argentinos. Ustedes me dirán, bueno, señor Roberto, pero también hay otros escritores, ¿no? Yo les hablo de los escritores que recuerdo ahora que la academia misma dice, después en una especie de arrepentimiento. Y bueno, García Márquez después de eso siguió escribiendo muchas novelas muy reconocidas. Y este clásico de nuestra época va a pasar a la posteridad por ser, yo no sé si es el paradigma o si es el más mencionado de los escritores del realismo mágico, del boom del realismo mágico, ¿no? Porque hay una serie muy grande de escritores que pertenecen a esta corriente del realismo mágico. Otros dicen que no, que en realidad el realismo mágico todo entra en el realismo mágico, ¿no? Como que habría que desbrozar un poco el camino y ver a quién ponemos en este campo. Del año 82 pasamos al año 90 y en el año 90 recibe el premio Nobel, tal vez el menos conocido, me parece a mí, de todos estos latinoamericanos. No quita su mérito, que es muy grande, ¿no? Que fue Octavio Paz. Octavio Paz recibe el premio Nobel en el 90. La primera curiosidad es, la Academia generalmente trata de premiar distintos idiomas, distintos continentes, cae muchas veces en Europa, o en escritores que aunque han nacido en otros continentes, terminan viviendo en Europa y escribiendo en un idioma, digamos, del núcleo del mundo europeo. Y el año anterior lo había ganado Camilo Cela, el novelista español Camilo Cela, que lo venía previendo desde hacía un tiempo atrás. Y bueno, fue una sorpresa por eso, porque no era habitual que la Academia diera 2 años seguidos un premio al idioma español, si es que premian idiomas, ¿no? Uno supone que no, que están premiando escritores. Pero si es que premian idiomas, 2 años seguidos al idioma español fue una curiosidad. Bueno, algunos dicen, bueno, el premio Octavio Paz le hubiera tocado a Juan Rulfo, el gran Juan Rulfo. Bueno, pero vuelvo a repetir, como los premios son postulaciones, en realidad no es que uno se presenta con su librito al premio, es un concurso, hay que ver si se lo postuló a Juan Rulfo, cuántas veces se lo postuló y en qué momento se lo postuló. Digo Juan Rulfo, que podía haber dicho cualquier otro escritor, en este caso mexicano, ¿no? Si es que estamos hablando, estaba Alejo Carpentier también, que podría haber sido un candidato. Alejo Carpentier seguramente podría haber sido un muy buen candidato, el escritor cubano, para recibir el premio Nobel. Octavio Paz, en las palabras que dice la Academia cuando le entrega el premio, habla de uno de los grandes poetas del idioma español. Neruda ya había muerto, Borges ya había muerto también, y bueno, Octavio Paz es sin duda uno de los grandes poetas, no solamente poeta, también fue ensayista, tiene un libro, yo creo que es un libro fundamental para entender el México, ¿no? Y la idiosincrasia mexicana, que es El laberinto de la soledad. Me parece que ese es un libro para ver el peso de todas estas misturas que se producen en la sociedad mexicana. Tiene un libro dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, un libro muy famoso, Las trampas de la fe, Sor Juana Inés de la Cruz. Tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Piedra del Sol, creo que fue el primer libro de él, y en Piedra del Sol él va a utilizar el calendario azteca como eje de la estructura de ese poemario, porque consta de 584 versos, que son los días que tenía el calendario azteca. Y es una cosa un poco mística, empieza y termina de la misma manera, ¿no? Como pasa a veces con los años. Eh, Tiene un libro que para muchos es creo que fue el primero o el segundo libro,
fundante de la gran literatura de Octavio Paz, que se llama Libertad bajo palabra. Y ahí él analiza cuál es la figura del poeta. Su figura como poeta, su figura eh, entre mitológica, existencial, estética. Él va narrando en ese libro las características de su vida poética. Eh, no era un nombre desconocido, para nada. Ya había recibido el premio Neustadt, el premio Cervantes en los 80, había recibido el premio de la Paz de la Feria del Libro de Frankfurt. Era un escritor muy reconocido, y vuelvo a repetir, con todos ellos, todos tienen merecido su premio, ¿no? Por más que uno diga, bueno, ¿por qué no otro? Bueno, es él, es él, es él. Y el último, hasta ahora, esperemos que el año que viene le toque a un escritor en idioma español, y si es de Latinoamérica, mucho mejor. Hasta ahora el último es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue premio Nobel 2010. Ahí hubo algo muy curioso. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan se los cuento, así en tono de chimento, eh, hubo un gran escándalo de filtraciones en la Academia Sueca que saltó a partir de una serie de abusos sexuales cometidos por el marido de una de las académicas, y hubo una serie de filtraciones que al principio no se supo de dónde venían. Ustedes vieron que hay toda una cadena de apuestas alrededor del Nobel, ¿no? Unos días antes dicen, este apuesta 5, yo no entiendo muy bien de apuestas porque no soy un gran jugador, no soy jugador, de hecho. Entonces dice 5 contra 1, 10 contra 1, bueno, no sé qué es. Pero empezaba a circular un dinero en las agencias de apuestas, y bueno, parece ser que este señor filtraba, teniendo a su esposa académica, a la hora de la cena, le preguntaría, bueno, ¿y quién gana este año, no? ¿Cómo van las postulaciones? ¿Quién tiene votos? ¿Quién no tiene? Y es así que, aparentemente, cuando lo gana Vargas Llosa, el premio no era para él, sino que era para un poeta sueco, eh, muy lindo, muy interesante, un poeta sueco muy interesante, Tomás Tranströmer se llama, pero que era, digamos, de la quinta propia, ¿no? Era del ámbito literario muy poco conocido fuera de Suecia y del ámbito literario escandinavo, ¿no? Entonces, dicen, bueno, tenían como segunda opción Vargas Llosa y se lo dieron. En realidad, sea verdad o no, Vargas Llosa se lo hubiera merecido no en el 10, sino mucho antes. Es un escritor prolífico, es un escritor con una gran actividad en los últimos años, varios años, una actividad política, columnista, muy grande, que no desmerece para nada su gran literatura. Y Mario Vargas Llosa también había ganado el Cervantes, el Príncipe de Asturias, había ganado el Planeta, el Rómulo Gallego, había ganado muchísimos premios. Y vuelvo a repetir, ganarlo el Nobel en el 2010, un escritor que ya podía haberlo ganado 20 años antes, porque su obra, si bien continuó siendo muy interesante, arranca en el año 59 con Los Jefes y sigue con La ciudad y los perros, ¿no? Todos nos hemos conmovido cuando leímos La ciudad y los perros y La vida en un colegio militar de Lima, que en el fondo él está contando eso, pero también está contando la vida en una sociedad muy represiva, como era la sociedad del Perú de esa época. Y lo que muchísimos autores consideran su obra cumbre, que es Conversaciones en la Catedral. La Catedral era un bar, y en las Conversaciones en la Catedral del año 68, fíjense ustedes, estamos hablando del 68 y el Nobel lo gana en el 2010. Eh, es Mientras el protagonista de la novela charla con el ex chofer de su padre, lo que está haciendo es hablar de la historia de Perú. Y si no me equivoco, arranca con una frase que dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿No? Y ahí empieza esta conversación en la catedral, que era el nombre de ese lugar donde se reúne con el ex chofer. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene su Vargas Llosa favorito, ¿no? La Pantaleón y las visitadoras, la tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo. Es muy interesante si no lo han leído, La guerra del fin del mundo, porque él está narrando en esa novela la revolución de los canudos en el Brasil. Y es muy interesante. Vargas Llosa confiesa que cada novela de este tipo
Lo mismo cuando hizo El sueño del Celta, le lleva muchos años de investigación. Él investiga mucho todo el contexto histórico y después de ahí viene la ficción. Eh, Tengo familia en Francia y sé que La guerra del fin del mundo se lo analiza en algunos coloquios de psicología para entender al personaje, ¿no? Al personaje protagonista de esta revolución de los canudos, del famoso sertón brasileño que fue cruelmente reprimida por el gobierno. Bueno, El sueño del Celta, que es una de sus novelas últimas, porque yo creo que anda por por los 2000, por el principio de la década, y cuenta la vida de un funcionario del imperio que va primero al África, y ahí ve y describe las atrocidades que el imperio belga ha cometido en el África, y luego viene al Amazonas. Y ahí se encuentra también con lo que fue la vida, la muy dura vida de los seringueiros, los que juntaban el caucho en el Amazonas, ¿no? Se las recomiendo, no les puedo contar más porque si no haría lo que se llama el spoiler. Pero es un personaje real, ¿eh? Es un personaje real este celta. Y después, bueno, de esta me pueden hablar ustedes, que es la fiesta del chivo. La fiesta del chivo del año 2000, que también lo ha consagrado. Yo creo que no sé si entendí mal, Vargas Llosa tiene tres ciudadanías, peruana, española y dominicana. ¿Es así? Bueno, si alguien lo sabe, lo Creo, confirma o creo, no. creo que aquí le concedieron la nacionalidad. La nacionalidad. Bueno, muy bien. Y bueno, para los amigos de Argentina que están escuchando, y si no lo leyeron, la fiesta del Chivo narra un periodo durante la presidencia de Trujillo, en República Dominicana. Y el último, creo que es el último, eh, Vargas Llosa durante la pandemia, como no podía salir, a él le gusta mucho salir en los medios, ¿no? Es un hombre, hoy, a pesar de ser un hombre grande, es muy mediático. De hecho, ha estado casado últimamente o ha estado en pareja con una mediática, una mujer que su única vida ha sido en los medios, y que se llama La mirada quieta. Y parece ser que durante la pandemia, Vargas Llosa se leyó toda la obra de Benito Pérez Galdós y la analiza en este libro, que yo lo tenía por acá arriba y se los quería mostrar. Bueno, no, pensé que lo tenía por acá arriba un segundo. Ahí lo ven, sí. Cada alma, O que no quiero mi amor, mi adentro. lo ven al revés, no. Bueno, se llama La mirada quieta y en ese libro él analiza toda la obra de Benito Pérez Galdós. Y ya que hablamos del premio Nobel, Benito Pérez Galdós es muy interesante porque en su momento era el más grande escritor español. Sin embargo, y eso que fue postulado muchísimas veces, no le dieron el premio Nobel porque por su carácter de hombre antimonárquico y republicano, recibió muchísimas críticas de parte de los monárquicos de España y supuestamente mandaron montones de telegramas desaconsejando a la Academia Sueca que le otorgaran el premio. Todo eso está bajo archivo, bajo 7 llaves, y hay quienes quisieron investigar en Estocolmo y no han podido. Como dice en italiano, si non è vero è ben trovato, pero que se lo hubiera merecido mucho más que, bueno, otros dos españoles que lo ganaron para esa época. Con esto terminé mi parte de chismes y de entretelones de los premios Nobel. No sé si Aquiles está por ahí porque yo tengo la pantalla en No, negro. perfectamente, perfectamente. Bueno, y ahora, pues vamos a abrir para que todos los que estén interesados en comentar, aportar, preguntar, meter la cuchara, Muy bien, que esa es la idea, de que esto sea un coloquio, ¿verdad? efectivamente. Que simplemente suben la manito y tienen cancha abierta. Hay un elemento también importante, que es curioso. En Sudamérica hay también una grandísima literatura Ujú. brasileña, Sí, sí, bueno, desde ya. con autores tremendos, incluso autores
o sea, con una tradición como dice ah, Octavio Paz, Ujú, una tradición de la ruptura que efectivamente. fue distinta de la del español. Por ejemplo, el modernismo brasileño Ujú. es totalmente distinto de lo que es el modernismo Cl- Claro, claro, en claro, sí, sí, español. sí. Y Con Drummond de Andrade y todo el, sí, sí, el manifiesto exactamente, era antropofágico, claro. más conectado con lo que eran las vanguardias europeas. Ujú. Y sin embargo, no ha habido un premio Nobel No, brasileño. yo te, no, te comento, alguna vez se preguntó por qué no lo ganó Jorge Amado. Y la academia, porque Jorge Amado es un gran escritor brasileño muy, muy conocido. Y la academia, primero que hago esta aclaración. Cuando uno dice, ¿cómo le dieron el premio a Bob Dylan y no se lo dieron a Borges? Bueno, no es la misma academia porque por razones lógicas los académicos se mueren, ¿no? No es lo mismo, no es la misma academia. Esta academia tiene otro criterio. Hubo una época en la cual la academia tenía el criterio de que si un escritor era muy vendido, o sea, era un éxito de ventas, como se dice, bueno, ¿para qué quería el premio Nobel? Entonces, medio que se fue rechazando esa candidatura. Después está Nélida Piñón. Nélida Piñón, una gran novelista gallego-brasileña, que fue la primera mujer en presidir una academia de letras. Ella fue la primera mujer que preside la Academia Brasileña de las Letras. También estuvo candidateada alguna vez, estuvo nominada, pero su candidatura no fue tenida en cuenta. Sin duda, Aquiles, que nosotros tenemos una deuda enorme desde Argentina y yo creo que desde Latinoamérica, teniendo semejante vecino, con seguramente una producción literaria tan pero tan importante. Yo te cuento que es muy difícil encontrar escritores brasileños en las librerías de Buenos Aires. Es muy difícil encontrar. ¿Hay más Totalmente, portugueses? Sí. totalmente. O sea, tú notas cuando uno busca la cantidad y la calidad de la producción literaria brasileña, tú dices, ¿y por qué hay tan poca Ujú. traducción al Sí, sí, español? sí. De hecho, Ujú. hay más traducción al inglés y al francés que al español. Sí, al español, efectivamente, sí. Y nosotros somos vecinos. Y somos Y vecinos y son, somos muchos. Y y somos son muchos que podríamos leerlo. y son dos lenguas muy afines. Muy afines, sí, 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 sí. Efectivamente, sí. Eso es extraño, ¿verdad? Bueno, ¿y quiénes? Preguntas, señores, intervenciones. Vamos a ver quién se anima. Que esto es aquí decimos Una chercha. una chercha, un coro. Ajá, Vamos a armar la chercha, vamos a armar el coro, vamos a sí. conversar entre todos. Milcía de Frías. Buenas noches, y quisiera preguntarle al señor Domínguez si se puede en su mente, en toda nuestra cultura latinoamericana, si podríamos, guardando la distancia, no sé, que pudiéramos comprender que 100 años de soledad de García Márquez, que ya fue mencionado, un premio Nobel, si puede considerarse el Gran Quijote nuestro como obra literaria. Ujú, Digo el Quijote latinoamericano. ujú. Sí, 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 sí. Esa perspectiva nunca la había visto, pero sí, yo creo que es una obra fundante de nuestra literatura latinoamericana, como lo fue el Quijote. Sí, sin duda, sí, sí, sí. Cien años de soledad es la gran obra de los años 60, cuando se publicó en el 67, y inmediatamente fue un éxito de, de comentarios y de ventas, ¿no? Pero sí, sin duda, amigo Milcíades. Yo creo que tu opinión es muy acertada, muy valedera. Cien años de soledad está, como dijo la academia, ¿no? Dentro de los libros clásicos. Por ahí es muy complejo para un lector que esté poco entrenado. De hecho, yo confieso que lo leí dos veces, o tres, no, dos veces lo leí, y la segunda lo entendí mejor que la primera. Tal vez porque estaba más entrenado en el mundo y en el vocabulario de García Márquez, pero sin duda alguna, Milcíades, sí, 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 sí. Yo Hay un tuve la suerte de leerlo 3 veces, desde Ah, mi edad, desde la juventud hasta hace unos años, y quiero leerlo una sí. cuarta vez.
Sí, claro, Porque sí. así como he leído la Biblia 10 veces, yo Sí, quiero claro. leerme a García Márquez una Sí, cuarta vez. Y no es bueno no morirse sin decirle al Señor que aquí en Latinoamérica también hay otro Quijote de la Mancha. sí, claro, sí, 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 sí. Muy buena la apreciación, sin duda, sí, Fíjese, sin duda. Domínguez, Sí. aparte no quiero entristecerle su hora, pero estábamos ahorita viendo el primer tiempo de Argentina frente a Paraguay Ajá, y finalmente ganó Paraguay 2-1. No se me bueno, ponga muy bien. triste. No, 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 no. Ocurre una cosa, en Argentina son las 11 menos 10 y mucha Ya, gente, está bien, alguna gente está viendo el partido, yo no, porque si lo veo no puedo hablar con ustedes. no puede hablar con... Pero no, no me quita el sueño, el fútbol no me quita el Ya, sueño, no, no. Me quita el sueño la literatura, pero no, el fútbol no me quita muy el bien, sueño, no. muy bien. Ya no me quita el sueño, no, no. Lo que pasa es que yo soy de la ciudad Moca, la capital del fútbol dominicano. Ajá, ajá, muy bien. Llamamos a Argentina por ese renglón, entre Ajá. otros renglones. Yo creo que una de las experiencias con García Márquez es ah, que habría que conocer un poco lo que es la cultura caudillista regional, muy Ujú, del Caribe, ujú, o sea, muy típica hacia, por ejemplo, Venezuela, ah, Venezuela, Colombia, toda esta región del Caribe. Y entonces, pues lógicamente, cuando uno es de acá, o sea, como participamos de muchos elementos comunes, es más fácil captar ujú. eso. Y la literatura argentina tradicional ha estado más orientada, por ejemplo, hacia lo fantástico, por un lado, Sí, hacia lo sí, sí, sí. psicológico, por el otro. Ujú, O efectivamente. sea, trabajando otras áreas temáticas y otras maneras Ujú, expresivas. ujú. Como muy definido lo fantástico de lo cotidiano, ¿no? En cambio, en el Caribe me parece que lo cotidiano, que lo fantástico es parte de lo cotidiano. Totalmente. Ujú, Porque las personas viven ese mundo mágico religioso. claro, sí, sí. Yo estaba leyendo una novela de un, creo que Roberto Ampuero, un chileno. Ujú, Entonces se llama Mis años del Olivo. Y entonces estaba hablando de su experiencia en Cuba, cuando él, claro. por alguna razón, recaló en Cuba y entonces se vio viviendo allí. Entonces, supuestamente estamos hablando de una sociedad marxista y lógicamente atea. Y él, Gracias a Dios. gracias a Dios, Atea, gracias a Dios. exactamente. Y él encuentra eh, una muñeca vudú y él no entendía lo que era eso. Recuérdate, se trata de un chileno Claro, que lo claro. que ve es la curiosidad de esta muñequita de trapo y él la ha cogido y la ha llevado a la universidad y la gente ha empezado a huir. Chilenos, Claro. hagan eso, Chile. O sea, que eh, los ateos científicos en ese momento le salió, Sí, sí, sí. le salió el animismo Y sí, que está. llevaban en la sangre. Sí, 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 sí. Y él no entendía lo que estaba sucediendo. O sea, y estamos hablando de profesores, estudiantes y todo el mundo. O sea, reaccionando eh, bajo la cultura de superstición que está por debajo Ujú, de de todo lo que es la parafernalia de esa cosmética científica, ujú. materialista dialéctica. Bien, ¿quieren más? Señores, vamos a ver. Vamos a ver.
con tantas cosas interesantes que dijo Roberto. Vamos a ver quiénes participan. Otro elemento creo que valioso. Ok. Es realmente insistir que en el fondo, déjame ver que parece que hay alguien que se le quedó el... Pues sí, que en el fondo sí realmente, tú dijiste, siempre hay un elemento político. Y eso, todo premio es político porque toda acción humana es política. Entendiendo que político es todo lo que tiene que ver con la sociedad. Claro. Y todo lo que tiene que ver con la relación de una persona con otra. Y realmente la academia, Suecia es un país con una cultura y una tendencia socialdemócrata. O sea, por décadas ha sido como la tendencia política dominante. Socialdemócrata liberal. No en el sentido de liberalismo político, sino en el sentido de lo que sería centro-izquierda. Eso, de alguna manera, perjudicó a Borges. ¿Es una pregunta? No, es un comentario. Es un comentario. O sea, yo siento que eso perjudicó a Borges, que tiene, independientemente a cualquier otra valoración, una de las obras más formidables en el idioma. Y más allá del idioma, una de las obras más formidables en la creación literaria y también en su coherencia como persona. Entonces, yo creo que eso en algún momento, porque también hay lobismo, donde se promueven más por otros méritos que por la obra misma. En otros casos también yo creo que se toman en cuenta ciertas, por ejemplo, yo creo que este premio, por ejemplo, a Han Kang. Han Kang, sí, la última premio Nobel, sí. Exactamente. Primero, merecido. Hay una de las cosas merecido. Cuando uno ve, por ejemplo, La Vegetariana es para mí una novela perfecta. Es perfecta, coincido. Lo acabo de leer y es muy buena Bien novela. estructurada y además Sí. yo vi una persona que hizo un comentario, porque hay gente que le gusta como buscarle la quinta pata al gato. Entonces dice, no, que eso era un artista del hambre, o sea, el relato de Kafka con K-drama, o sea, con drama coreano. Claro. Y sin embargo, óyeme, lo que hay debajo de esa novela es formidable, porque lo que ella está hablando es la lucha del individuo frente al poder. Sí, totalmente. Entendido poder como todas las mediaciones, la familia, la pareja, la cultura, o sea, y una puesta en evidencia, una denuncia de lo que es la sociedad patriarcal coreana. Coreana, sí. Es otra faceta, porque se habla mucho del gran milagro coreano, ¿no es cierto? De despegue económico,
pero acá esta novela, como alguna que otra película, está mostrando otra faceta, sí, del patriarcado fundamentalmente. En Corea los abuelos ponen el nombre de los niños, no lo ponen los padres, por ejemplo. Yo he tenido aquí en Buenos Aires una alumna coreana que un día me dijo, no iba a venir a la clase, tenía que ir con su madre al aeropuerto porque se iban a Corea a que al niño fuera bautizado, porque el nombre se lo ponía el abuelo. Es decir, los padres no podían ponerle un nombre Oye, este, tú tienes- eh, religioso, digamos, por lo menos al niño, ¿no? Sí, y tú tienes una cultura con lo que ella misma está, o sea, ella misma habla y otros autores coreanos, que está sometido dentro de una cultura que era muy tradicional y de origen campesino, sí, porque hasta ayer la sociedad coreana era una sociedad rural, sí, o sea, sí. una sociedad rural y súper atrasada. Ujú, Y sin embargo, ella dice que, por ejemplo, la traductora que vivió en Buenos Aires y que uno de los méritos, ¿verdad? Es que la primera lengua en que esa novela se tradujo, o sea, solamente se había traducido al japonés, sí, del coreano al japonés. sí, Y sí, sí. ella, la primera lengua occidental, es Es al al español de Argentina, sí, porque la traductora que se llama Sun Wan Yu, algo así, ajá, vivió en Buenos Aires mucho tiempo. Sí, 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 sí. Es muy buena exactamente. la traducción, es muy interesante la traducción también. Y entonces ella decía que a ella le gusta ir a Buenos Aires, porque aunque pasen 10 años, ella siente que la ciudad mantiene su personalidad, pero que en Seúl y en Corea, si tú duras 2 años fuera, lo que cuando tú vuelves, todo está cambiado. O sea, una sociedad que está cambiando porque tiene un desarrollo tan acelerado que donde había Sí, un parque, ahora hay un edificio, donde había una pizzería, ahora hay una plaza. O sea, está cambiando mucho y eso le está creando mucha tensión emocional sí. a la gente. Y mucha competencia, es uno de los países con el más alto suicidio de adolescentes y de jóvenes, ante las exigencias del mundo laboral y del mundo estudiantil. Y entonces creo que también la academia tomó en cuenta algo. Ujú, No solamente tú tienes una gran autora, estamos viendo un gran florecimiento de literatura coreana. ujú. Sí, Ahora, sí, sí, sí. con la traductora me enteré también en una entrevista que le hicieron que en Corea hay todo un ministerio, una dirección, ¿verdad? Del Estado con un buen presupuesto para fomentar la traducción Ujú, de las obras coreanas a otros idiomas, que ujú. precisamente con ese respaldo y con ese apoyo fue que ella cometió la traducción de La Vegetariana al español. Creo que tradujo también la lección de griego. Me Ajá, parece que tradujo la otra novela que está en Buenos Aires que se llama La lección de griego, que la tengo ahí en la lista para leer. Sí, sí, sí. No, Aquiles, a veces el premio Nobel nos permite conocer todo el mundo, o por todo el mundo, muchos nos enteramos que había una poeta maravillosa llamada Szymborska. Wisława Szymborska, en el año 94 recibe el premio Nobel de Literatura, una escritora polaca, y la verdad que si no hubiera sido por el premio Nobel, no hubiéramos tenido las traducciones y no hubiéramos podido acceder a esa escritura maravillosa que hace esta Wisława Szymborska, se escribe. Con respecto, volviendo al tema del premio político, hay un premio Nobel, justamente François Mauriac, un francés, del año 50, lo recibe en el 51, que dijo en una entrevista, el premio Nobel de literatura es el premio de la paz por otros medios. Y entonces se cita, claro, cuando a un escritor no le pueden dar el de la paz, entonces se cita el caso de Winston Churchill. Winston Churchill recibe el premio Nobel de literatura por haber escrito una historia de Inglaterra y unas memorias. Bueno, si alguien criticaba a Bob Dylan, que yo creo que es un gran poeta, más allá de que sea un músico, es un gran poeta,
bueno, vamos a poner en la lista quienes no se lo deberían haber ganado, pero no le podían dar el de la paz a Winston Churchill, entonces, ¿qué vuelta a encontrar? Le vamos a dar el de literatura, ¿sí? Por eso no deja de estar siempre teñido, ¿no? El premio Nobel de Literatura. El de la paz lo mismo, bueno, el de la paz también es un premio, porque se está... hay otro caso muy, muy sonado, que fue Boris Pasternak en el 58, un disidente, y en el año 64 se lo dan a Mikhail Soloyov, un comunista convencido y aparte miembro del partido, con unas un novelas, estalinista. claro, de aquellos que tenían, la verdad que las novelas son muy buenas, son épicas, ¿no? Esas novelas que uno se inflama el pecho de patriotismo, como el Don Apacible, entre otras, que yo recuerdo haber leído. Entonces la academia siempre dice, bueno, se lo dimos a un disidente, que estaba un disidente pero muy oculto, porque bueno, no se podía hacer, ¿no? Que fue el famoso caso del doctor Zhivago y de Pasternak, que lo obligaron a rechazar el premio Nobel en el año 58. Es decir, siempre hay una lectura que podemos dar del premio, que bueno, no deja de ser interesante. A mí como curioso, digamos, que vengo hace muchos años especializándome y leyendo todo lo posible. Hoy les quería recomendar este libro, si lo encuentran. Yo no sé si se ve el derecho o se ve al revés. Se ve al revés, ¿no? Vamos a ver, acércalos. No, Se ve Herb perfecto. Palmer, Premio Bien. Nobel de Literatura. Ahí está. Premio Nobel de Literatura. Bueno, muy bien, se los recomiendo. Este señor fue miembro, porque ya está muerto, fue miembro de la academia y entonces, después de 50 años, él pudo entrar a los archivos y sin ser muy contundente, va tirando algunas puntas, ¿no? De estos chimentitos que, bueno, por ahí nos interesan también. Además de la literatura, nos interesan también los entretelones. Se llama Kiel Epsmark, el Premio Nobel de Literatura, 100 años con la misión, ¿eh? Ellos llaman la misión. Y el otro escritor que es que está más actualizado, Juan Bravo Castillo, los premios Nobel de Literatura. Ok. Ahí está, ahí tienen ustedes para seguir leyendo y curioseando en estos 120. Se dio en el año 1901, estamos en el 123 premios. Bueno, no hubo 123 premios, perdón, hubo los años de la guerra, no se entregó, así que los premios no son exactamente los mismos que el siglo. Pero bueno, ha sido un placer realmente conversar con ustedes. Espérate un momento que tengo Osvaldo por acá. Osvaldo, Bueno. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo Osvaldo, ¿tú estás todavía en Santo Domingo? no, sí, yo todavía estoy acá, bastante cansado, estando en la feria. Pasado mañana yo leo en la feria, yo espero verte. Sí, bueno, luego hablamos de eso, porque es una agenda que llevo acá bien fuerte. Quería comentar lo siguiente, y hacerle una pregunta al respecto. Yo leí en unas estadísticas de dónde se leen más libros. Y curiosamente me sorprendí también de ver que Corea es uno de los países donde más se lee. Y la otra estadística interesante es sobre el habla del idioma castellano, que aparentemente va a ser, ya ha llegado a ser creo que el segundo idioma más hablado en el mundo. O sea, son dos datos que mi pregunta es, ¿usted cree que eso de alguna manera se va a ver reflejado en los próximos premios Nobel? Porque lo de Corea me parecía, mi interpretación antes de escuchar su ponencia de hoy, era que bueno, hay un mercado que obviamente es interesante en el sentido de que hay muchísimos lectores, allí se lee con mucha pasión por lo visto, y que estaban abriendo también así como ellos estaban consumiendo no solamente literatura que se creaba en Corea, en países asiáticos, pues es una manera de nosotros, los que no hablamos el idioma y desconocíamos totalmente hasta hace poco los autores asiáticos, que nosotros los conociéramos y bueno, ese mercado al misma recíprocamente entonces conociera aún más, por ejemplo, nosotros
de habla hispana, que nos conociéramos más allá. No sabe si esa es una de las cosas que pesó, gravitó sobre la decisión de ellos otorgar el premio a la coreana. Y en el futuro Mm, tenemos más premiados desde el ámbito asiático. Por cierto, me sorprendió también esa estadística de ver que en la India se lee ujú. muchísimo. Que Sí, claro, no, sí. Son 1.400 millones de personas. Deben leer, deben leer. Hay una cuestión que dicen los suecos, la academia, perdón, tiene entre sus miembros gente que habla inglés, o que habla o que lee, perdón, inglés, francés, alemán y chino, me parece. Y después todo lo demás depende de las traducciones. Hay algún rumor de que algún premio Nobel ganó porque lo tradujeron al sueco. Y casualmente, después de traducirlo, la academia le otorga el premio. Es el caso de Leclésio. No es un autor poco conocido. Leclésio es un autor muy conocido, un autor francés. Pero casualmente sale publicada su obra al sueco y a partir de ahí gana el premio. El coreano es un idioma, digo, minoritario, ¿no? Los coreanos dependen sí o sí de las traducciones. Pero si es por idiomas minoritarios, en el año 55, 56 lo ganó Halldór Laxness, que es un escritor de Islandia, país que hoy tiene 300.000 habitantes y en el 56 tendría 200.000 o menos. Es decir, un idioma muy chiquitito, un idioma muy localizado, sin embargo, bueno, la academia le dio su premio. Sería de esperar que el idioma castellano, que como vos decís, es el segundo. Yo tenía entendido que era el tercero. Venía el chino mandarín, el inglés y el castellano. Pero bueno, a lo mejor es el segundo en este momento. Merecería un premio. La academia te va a decir que no se premian idiomas. Aunque, bueno, tiene su corazoncito por el inglés, ¿no? Si tú puedes ver la lista de los premiados en inglés, aunque te diga, nació en Zanzíbar, pero vive en Londres desde los 30 años. Bueno, ¿y en qué escribe? Escribe en inglés. Murakami, no, Murakami no, el que ganó el premio Nobel 2017, Ishiguro Kazuo, es japonés. No, no es japonés. Nació en Japón, pero muy chiquito se fue a vivir a Londres y escribe en inglés. Y es más, escribe sobre mucamos ingleses, ¿no? Y sí, Kazuo, Ishiguro Kazuo. Es decir, así como a principios del siglo la academia tenía una preferencia clarísima por el alemán era los escritores alemanes cada 2 años ganaban el premio Nobel. Después vino la guerra, vino todo esto que ya sabemos de lo que fue la guerra y, bueno, la mala prensa, digamos, en que quedaron imbuidos los alemanes, y pasó a ser el idioma, el inglés. El idioma español tiene los 6 americanos y los 5 o 6 españoles, nada más. Son 11, 6, 11, sí, tengo que hacer la cuenta, los españoles, Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jiménez, Alexandre, Cela, 5, son 5. Porque Vargas Llosa lo ponen como español, pero en realidad, bueno, es peruano, es dominicano, bueno, nació en Perú Vargas Llosa, entonces nosotros lo ponemos como latinoamericano. Bueno, sería de esperar, a lo mejor el año que viene, con esto de que le están dando un premio, el año pasado el premio lo ganó un dramaturgo noruego, Jon Fosse. Que en Argentina se han dado sus obras, yo no las pude ver, sí compré 2 de sus libros. Bueno, no es fácil la lectura de Jon Fosse, si la pueden leerlo, no es fácil, a lo mejor actuado es otra cosa, ¿no? El lenguaje actuado que al leer la obra. Y este año, bueno, se lo dieron a esta escritora muy joven, que tiene una larguísima carrera por delante como para ganar, para seguir escribiendo cosas buenas. De hecho, por lo que estuve viendo, es una mujer muy reservada, no va a hacer fiestas, no va a hacer, no, parece que no va a dar reportajes, porque bueno, no está el mundo, no está el horno para bollos, decimos en Argentina, ¿eh? No está el mundo para fiestas, dijo ella. Entonces, bueno, que no le quita méritos porque, bueno, puede ser, es una escritora muy interesante. Pero bueno, sí, ojalá que el idioma español, porque tenemos una producción enorme de literatura, de escritores españoles, en idioma español, perdón, tanto de España como de nuestra Latinoamérica, ¿no? Que lo merecerían, sí, 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 sin duda lo merecerían, sí, sí. ¿Y la edad, cree usted también que es un factor que siempre la Sí, cuenta? Porque todo nos sorprendió la juventud sí, de sí, estos. pero no es la más joven, ¿eh? Hasta ahora los más jóvenes
fueron Rudyard Kipling con 45 años y Albert Camus con 47. Pero al mismo tiempo tenemos escritores, como la más vieja hasta ahora, la más mayor, bueno, la más vieja suena feo, la más grande de hasta ahora ha sido Doris Lessing con 89. Es muy raro que le den el premio a alguien tan grande, porque en realidad, como decíamos hoy de Vargas Llosa, Doris Lessing, que es una novelista inglesa, excelente novelista inglesa, gana el premio Nobel en el 2000 y pico, pero se lo merecía 30 años antes, porque sus novelas son del 60. Sin embargo, esperaron casi, creo que ni siquiera fue a recibirlo porque ya era muy grande y bueno, hizo el discurso, todo lo que le pide de formalismo, pero me parece que no fue a la ceremonia a recibirlo. Es decir, se maneja en eso, ¿no? Un chimento, cuando lo gana Thomas Mann, lo gana por una novela, que fue una de sus primeras novelas, que se llamaba Los Buddenbrook, una gran novela sobre una familia alemana de la burguesía, y él cuenta a través de esa familia, cuenta, bueno, la sociedad alemana. Pero Thomas Mann después escribe La montaña mágica, y la academia se llegó a plantear, porque está en las actas, ay, si se lo damos de nuevo, se lo podríamos dar de nuevo, porque La montaña mágica es otra obra cumbre de Thomas Mann. Bueno, no se lo dieron de nuevo, porque era... Por eso, a partir de ahí, la academia va esperando que, bueno, crezcan un poco más y a ver cuál es su producción, cómo avanza su producción. Y otra cosa que tienen en cuenta la academia es, bueno, no darle a nadie el premio la primera vez que lo nombran. No, que ya lo había pasado con una escritora norteamericana, bestseller, Pearl Buck, Pearl Buck, que escribía sobre China. Ella había sido misionera en China con su familia, con sus padres, y escribe muchas novelas sobre China muy populares en su momento en Estados Unidos. El primer año que la nombran, lo gana. Está bien, era una escritora, una buena escritora, hoy diríamos una superventa. A veces decir superventas es como decir, bueno, si vende mucho no es bueno. No, vender mucho también a veces es bueno, vender mucho, especialmente para el escritor, vender mucho es bueno, ¿no? Pero a partir de ahí esperan que tenga varias postulaciones y después sí se lo analiza. El análisis se hace, creo que ahora en noviembre es la última fecha para postular, los tienen las academias o los ganadores de otros años, y en febrero se hace la primera depuración y así a lo largo del año hasta quedar las últimas personas que son analizadas, ¿no? Y bueno, premiadas en su momento. Bien, Gracias. ¿alguien más? Bueno, Roberto, déjame decirte que tu exposición parece que ha dejado a la gente tímida. Bueno. Así que vamos a agradecer a Roberto Domínguez, No, el agradecido soy yo. poeta, secretario del PEN Argentina, Sí. que el día ahora lo sí. vamos a amarrar para que próximamente, tal vez en enero, Bueno. pero vamos entonces a hablar de Roberto Domínguez, el poeta. Bueno, Para que tú pero no compartan parte de tus versos y etcétera. Bueno. O sea, para que, ¿verdad? Porque esa es la parte, aquí tenemos al ensayista, al estudioso, pero vamos a ver al creador en la otra dimensión. Bueno, yo quiero decirles a todos, porque sé que están amigos de Argentina y ustedes mismos también lo pueden hacer, en el mes de diciembre volvemos con nuestro programa La Libertad de la Palabra por Radio Sónica Más, que va a quedar grabado en YouTube. Así que si no lo pueden escuchar los martes a las 18 horas, el programa queda en YouTube. Se llama La Libertad de la Palabra y es el programa del Centro PEN de Argentina, que creo que es el único Centro PEN que tiene un programa de radio y que, bueno, lo hacemos con mucho cariño. Y me manda el enlace. Bueno. Y yo lo promuevo acá entre todos los miembros para que haya también ese contacto y los miembros del PEN República Dominicana pues puedan estar nutriéndose. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bien.
Nos vemos el próximo jueves. Perfecto. Muchas gracias.